Se reunió junto a Jesucristo una buena multitud. Él subió a una barca y se sentó, mientras la gente estaba en pie a la orilla. Les explicó muchas cosas en parábolas y les dijo: salió un sembrador a sembrar. Al sembrar, unas semillas cayeron junto al camino, vinieron las aves y se la comieron. Otras cayeron en un terreno pedregoso con poca tierra. Al faltarle profundidad, brotaron, pero al salir el sol se marchitaron, y como no tenían raíz, se secaron. Otras cayeron entre cardos, crecieron los cardos y se ahogaron. Otras cayeron en una tierra fértil y dieron fruto, 100, 60, 30. El que tenga oídos, que escuche. Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versos 1 al 9. La palabra de Dios se siembra con el buen ejemplo. Notas amables a la palabra de Dios, miércoles 26 de julio, año 2023. La palabra de Dios se siembra con el buen ejemplo. Tiene toda la razón. La manera más práctica de sembrar la palabra de Dios, que llegue, que toque el corazón, que sea útil, que le ayude a cantidad de personas a su conversión personal para conocer el misterio de Dios, la historia de Dios. Una manera muy práctica es con el buen ejemplo. El buen ejemplo siempre habla más de lo medido y enseña mucho. Los santos han sembrado la semilla de Dios en el mundo y lo hicieron con el buen ejemplo. Si uno lee la historia de los santos en la Iglesia Católica, todos los santos que han existido hasta nuestros días han dado ejemplo, se han convertido, sacrificio, penitencia, dedicación, buenas cualidades, servicio a los demás, caridad con los demás, misericordia. Buen ejemplo. Basta con esa palabrita para uno ser un buen comunicador de la palabra de Dios. Un buen comunicador de la palabra de Dios tiene que preocuparse por el buen ejemplo. Un buen católico debe preocuparse mucho por darle ejemplo a la gente que vive allá con usted en el barrio, en el conjunto residencial allá. Que digan: qué persona y qué buen ejemplo. Lo he visto en misa, la he visto en misa. Qué señora tan amable y tan buena gente, qué buen ejemplo. Hoy vamos a aprender eso, dar buen ejemplo para sembrar la palabra de Dios. Con el testimonio, con la palabra, con la obediencia a la voluntad de Dios, con un genial sistema de vida, se da buen ejemplo. Se puede decir que cada santo y cada santa hizo lo que quería Dios, dieron buen ejemplo. Vamos a hablar de dos santos en el día de hoy, San Joaquín y Santa Ana. Cumplieron el mandato de Dios, fueron los padres de la Santísima Virgen María. Se destacaron por el buen ejemplo, por ser obedientes, por hacer la voluntad de Dios, por ser humildes, por guardar silencio. Se convirtieron en padres de la Madre del Cielo, la Virgen María. La enciclopedia católica que existe enseña que Joaquín fue el papa de la Virgen María, y la tradición católica enseña que siempre se ha honrado a Joaquín y Ana como padres de la Santísima Virgen María. Existe un evangelio que se llama Evangelio de Santiago, según la enciclopedia, y ese evangelio describe que Joaquín y Ana recibieron el premio a sus oraciones. Oigan esa frase tan corta y tan sabia. San Joaquín y Santa Ana recibieron al premio a sus oraciones. Dios les regaló una hija concebida sin pecado original, una hija santa e impecable. Así lo dice el Evangelio de Santiago. Según la enciclopedia católica, vivieron primero en Galilea y se establecieron en la ciudad de Jerusalén.
descansaron en la paz de Dios. Existe una iglesia denominada Santa María Ubi Nata Este, y así se llama esa iglesita, esa capilla se llama Santa María Ubi Nata Es, donde nació, construida en el siglo IV, y es el lugar de la casa de San Joaquín y de Santa Ana. Esa es una curiosidad histórica. Existe una capillita donde dice que nació la Virgen María Ubi Nata Este. Entonces nos convertimos en sembradores de la palabra de Dios, y para ser buenos sembradores de la palabra de Dios, buenos predicadores de la palabra de Dios, buenos comunicadores de la palabra de Dios, las recomendaciones son las siguientes, son como unas 3 o 4. La primera, escuchar la palabra. La segunda, creer en la palabra. La tercera, poner en práctica la palabra. Entonces tenemos 3 posibilidades para ser un buen sembrador de la palabra. Escuche la palabra, crea en la palabra, ponga en práctica lo que le diga la palabra, no lo que a usted se le ocurra, lo que diga la palabra de Dios. ¿Cuándo aparece la dificultad? Cuando no hay voluntad para hacer la voluntad de Dios, entonces ya no tenemos buenos misioneros, porque esa persona no está haciendo la voluntad de Dios. No todas las veces estamos en la capacidad de escuchar, no en todo momento tenemos el ánimo para recibir, no siempre conservamos el espíritu para un buen actuar. Como no siempre estamos disponibles, entonces hay que estar en una actitud. El misterio para que la palabra se convierta en vida en lo profundo del corazón de cada persona está en el buen cultivo del espíritu. Como no estamos los seres humanos todos los días de buenas pulgas, decimos en Colombia, si usted no está de buenas pulgas, entonces consérvese para que no pierda el equilibrio, cultive un buen espíritu. Y cultivar un buen espíritu significa sea una buena persona de oración, escuche muy bien la Eucaristía, viva muy bien su Eucaristía, mantenga pendiente de su vida espiritual, léase un buen libro espiritual. Eso se llama cultivar el espíritu. Está en el grado de atención, en la capacidad como de maravillarse, de dejarse impactar por la palabra de Dios. El Papa Francisco recomienda sembrar las semillas de la palabra de Dios con 2 momentos, el buen ejemplo y con el testimonio de vida. El buen ejemplo y con el testimonio de vida. Las personas deberíamos preocuparnos más por el buen ejemplo. Buen ejemplo a veces ahorra una homilía y ahorra un gran sermón. Con el buen ejemplo es suficiente. La Madre Teresa de Calcuta es una madre que se volvió muy famosa. Ya estaban los medios de comunicación en todo su furor, ya había el servicio de internet en el mundo, y la Madre Teresa aparecía por todas partes, por todo, la Madre Teresa, y la gente no decía, no es que de sermones, no es que hable elegantísimo, teológicamente, no, nunca dijeron eso. La Madre Teresa, caridad, la Madre Teresa, servicio, la Madre Teresa, amor, la Madre Teresa, misericordia, la Madre Teresa llevándole comida a los niños pobres, la Madre Teresa, hasta el Papa San Juan Pablo II la mandó a llamar y hubo toda una celebración en comunión con el Papa San Juan Pablo II. Ahí tenemos un buen ejemplito de una persona que se preocupa por darle buen ejemplo a los demás. No tanto las palabras, sino darle buen ejemplo a los demás. Las palabras dicen que se las lleva el viento y los ejemplos son como concretos, sencillos y valientes. Concretos, sencillos y valientes. Debemos responder con el testimonio de vida dándole un servicio a los demás. De una vida que tome el estilo de Dios, que se ponga al servicio de los demás, decía el Papa Francisco. Preocúpese mucho de ser usted un católico de buen ejemplo y de buen testimonio de vida.
Salud, paz y bendición, bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.